Buenos días, muy buenos días para todos y para todas en este domingo sin estrés. Gracias por acompañarnos cada vez, cada semana, a conversar y a pensar un poquito, solo un poco, sobre estos temas que nos atañen, especialmente en el campo del conocimiento, de la reflexión o de alguna manera de la ponderación. Es una opinión que siempre trata de llevarnos a algún tipo de posición reflexiva sobre tantos acontecimientos en el que los seres humanos participamos, muchos de ellos inevitables, otros que pueden ser atenuados y otros que son de gran satisfacción. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia Valois, Francia a Brick o Valois. Francia es mortgage banker y ella nos orienta, nos asesora para cualquier préstamo hipotecario, comprar una casa, un apartamento en cualquier estado de Estados Unidos. Entonces usted la llama porque su experiencia, la capacidad y todos los años dedicada a esta materia la hacen una experta que además de eso acompaña de forma muy adecuada para tomar decisiones sabias. Llame a Francia al 718-344-0819. Francia le va a ayudar porque ella es mortgage banker. Bueno, y también gracias a la gente de Casa del Mar allá en Nueva York, en el Bronx, allá en Western, está el restaurante precioso y además que tiene una carta gastronómica maravillosa. Es Restaurante Casa del Mar, donde los dominicanos que viven allá en Nueva York van porque es una marca de nuestra identidad. Bueno, señores, el tema que hemos escogido para conversar esta semana es uno de los temas inherentes a nuestra naturaleza, a nuestra existencia y a nuestra coexistencia, es decir, la existencia junto con los demás. Vamos a hablar de una de las entidades que más trastorno nos causan y que más daño también puede producir en el ser humano, tanto físico como mental, y es un viejo y desagradable pero inevitable compañero de la vida, el sufrimiento, el sufrimiento humano. Pero vamos a tratar de verlo desde una óptica un poco, desde esta máquina maravillosa que es el cerebro humano, que es donde se produce todo lo dulce y lo agrio, todo lo satisfactorio y lo desagradable en este precioso y maravilloso órgano que tenemos en la bóveda craneal, el cerebro. La palabra sufrimiento viene del latín sufrere o sufferere, que quiere decir precisamente padecimiento, sufrir. Y con el tiempo se mezcla mucho sufrimiento con equivalentes o sinónimos que la misma gente ha relacionado. Padecimiento, sufrimiento, dolor, pena, angustia, ansiedad. En realidad, esas son condiciones que se desprenden del sufrimiento, la pena, la angustia, el dolor emocional, el dolor físico y otras manifestaciones, ¿no? Que provocan desgaste. La palabra desgaste tiene mucho que ver con la parte neurofisiológica del sufrimiento, es decir, ¿qué hace el cerebro cuando se enfrenta a una condición injuriante, a una condición que le injuria, que le afecta, que le golpea? Entonces el cerebro reacciona de una manera
entre comillas, inteligente para anular, evitar, desoír o tratar de amortiguar los daños que va a provocar esa condición de agresión que de alguna manera afecta toda la actividad orgánica, absolutamente todo, porque trastorna algo que ya hemos hablado aquí, que se denomina homeostasis. Homeostasis es ese equilibrio, esa armonía, ese estado estándar de punto medio que tiene el organismo en el que fluidos, gases, líquidos, iones, sales, azúcares, situación emocional, situación física, situación mental, están en el punto justo de su función orgánica, es decir, de su estándar o función elemental. Entonces, homeostasis es el equilibrio en el que se desenvuelve de forma autonómica y también consciente puede ser nuestro organismo. Eso lo veremos así, porque no vamos a hablar de fisiología ni de neurofisiología, no. Es de forma muy breve y muy esquemática. Entonces, primero hay que partir de la idea del sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso que se divide en dos grandes campos. Sistema nervioso simpático o neurovegetativo, sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, simpático o neurovegetativo, es el sistema que por su autonomía e independencia gobierna, ¿verdad?, nuestro campo fisiológico sin intervención de nuestra conciencia ni de nuestra voluntad. Por ejemplo, para que tengan una idea, los latidos del corazón, uno no puede detenerlo, ni la respiración no puede detenerla más que por una fracción muy corta de tiempo, o cuando siente el deseo de la micción, de orinar, uno puede detenerlo hasta un punto, pero llega un momento que dice ya, tiene que deshacerte de ese desecho, ese desecho de los riñones y tiene que eliminarlo o te orina encima. Entonces, la saliva se produce sin que nosotros queramos, no por nuestra voluntad. Parpadear, una serie de pulsiones, efectos que son independientes de nuestra voluntad. Por eso se llama autónomo. No voy a decir de dónde, sino para que tengan el sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo tiene unos mediadores, un neurotransmisor, que son los que se van encargando de eso que yo acabo de decir, la adrenalina y la noradrenalina. El sistema nervioso parasimpático es como paralelo, pero tiene algo que ver también con nuestra voluntad dependiente, no actúa solo. Ese es más, un poco más regulado. Por ejemplo, si yo no quiero mirar a la derecha, me abstengo de mirar a la derecha. O si no quiero mirar hacia abajo o hacia arriba, puedo procesarlo y decidirlo mentalmente, cerebralmente. Y lo tengo bajo mi control. O me tengo comezón en la mano izquierda, pero la aguanto y la puedo sostener. Ahora yo no puedo detener los latidos de mi corazón. Esa es la diferencia entre estos dos grandes campos del sistema nervioso y su función autonómica o neurovegetativa, porque se mueve de manera independiente. Entonces, cuando hay sufrimiento, ese sistema está comprometido. Está comprometido porque altera, afecta y hasta puede anular alguna de esas funciones. Vamos a decirlo de manera sencilla. Cuando usted está
ansioso, estresado, angustiado. Todos hemos pasado por la angustia, el dolor, la frustración, la ansiedad. Usted siente que las cosas no le salen bien. Y si está en el trabajo, ese pensamiento, ese trastorno le afecta. Y se le fija ahí. Y ese dolor interno emocional le onubila, le nubla, le cierra las compuertas, ¿no?, del entendimiento. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se pensaba en tiempos remotos, la mente y el cuerpo no están separados como dos entidades distantes, ¿no? No, hay una conexión. Eso es lo que se llama la parte racional del campo emocional para un señor llamado Albert Ellis, un psicólogo muy importante, uno de los más importantes del siglo XX. Creo que murió en el año 2007, 2006, 2007. Vivió muchos años. Albert Ellis viene de la Universidad de Columbia. Este hombre creó una teoría que la convirtió en terapia, denominada teoría racional, se denomina TREC, teoría racional, emotiva, conductual. Es como una especie de teoría conductual cognitiva que había creado eh, anteriormente otra escuela, ¿no? Eh, Aaron Beck, creo que sí, Aaron Beck creó la teoría conductual cognitiva. No, este hombre empezó en el psicoanálisis, analizó las limitaciones que tenía y se dio cuenta que la gente no progresaba mediante las terapias del psicoanálisis. Entonces dijo, lo que hay que convertir esas emociones negativas, llevarla a la razón, llevarla a la racionalidad y hacer que la gente la comprenda, la entienda, la administre y pueda manejarla, porque siempre vamos a sufrir de algún otro modo, vamos a padecer de alguna manera, siempre vamos a afrontar algún tipo de sufrimiento. Y como el sufrimiento es inherente, indispensable del ser humano, de su existencia, porque va a estar siempre presente de una u otra forma, entonces lo mejor es que la gente no trate de huir o de eliminar el sufrimiento, sino que cuando se presente lo administre de la mejor manera posible y que le provoque menos daño. Y en eso consiste, así grosso modo, el manejo de el señor Ellis, que repito, fue un prestigioso y muy afamado psicólogo desde los años 50, 60 en adelante, hasta que se retiró de la vida profesional, los años 90, 80. Y estuvo hasta el 2000 todavía. Y su teoría ha sido continuada por otros, pero no solo como una teoría o una terapia, sino como el desarrollo de una escuela de la psicología que sigue avanzando en el campo de la investigación de la emoción humana, de la difícil y compleja entidad que es la emoción humana, que en buena parte es donde se refleja la mayor parte de nuestro sufrimiento. El cerebro tiene un sistema que se denomina sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de producir y procesar las emociones. Eso está ya por el tálamo, el hipotálamo, una zona medial baja, antigua del cerebro, que ya otra vez creo que lo hemos tocado. Ahora, lo que quiero señalar es que para la mayoría de los entendidos y la escuela de psicología y de ciencias relacionadas, el padecimiento humano, el sufrimiento humano, tiene como una escala o patrón que puede ser diferente en la gente dependiendo de qué le esté agrediendo a uno, pero hay como una triada que se manifiesta constantemente. Padecimiento, agotamiento, tanto psíquico como fisiológico, y finalmente el estado que todos despreciamos y al que no queremos experimentar, la infelicidad. Infelicidad no quiere decir que es lo contrario a felicidad. Infelicidad es ni siquiera poder manejar los trastornos que provocan el sufrimiento.
el padecimiento, la frustración. Incluso la ira, y esto es importante que se sepa, la ira, cuando nosotros tenemos arranque, una pulsión iracunda, ¿no? La ira produce, de alguna manera, infelicidad y también afecta económicamente el sistema nervioso y sus atributos mentales. ¿Cómo así? Bueno, que la ira no solo se produce como una reacción, sino que implica muchas reacciones bioquímicas y fisiológicas que al final también producen desgaste. Y vuelvo a usar la palabra desgaste. ¿Por qué desgaste? Porque las neuronas necesitan conectarse, compaginarse. Eso que se llaman conexiones sinápticas y neuronales. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros emprendemos, dejamos de hacer, no es más que una reacción de las neuronas. Señores, la reacción de una neurona, yo creo que lo dije la semana pasada, la reacción de conexión neuronal dura 500 milisegundos. Es una rapidez asombrosa que uno no pueda ni imaginarse. 500 milisegundos. Imagínense 1000 veces un segundo partido, ¿verdad? 1000 veces un segundo. A esa velocidad se producen esas reacciones. Entonces, el cerebro cada vez que siente agresión, riesgo o probabilidad de sufrir, vamos a decirlo así, reacciona para defenderse. Es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, la inconsciencia. Cuando una persona entra en estado de pérdida de conciencia, es el cerebro primero para limitar el daño, para que no se siga extendiendo. Segundo, para disminuir el consumo de energía, que es fatal para el cerebro, un aumento desproporcionado de la energía. Entonces es un conservador de energía porque es una máquina también, una planta, ¿no? Que genera energía, consume mucha energía. Entonces el cerebro se desconecta. Esa desconexión que se produce a veces hasta con olvido, todo es una manera del cerebro defenderse. Desde el punto de vista de la filosofía, porque no todo es cerebro, también es mente. El budismo entendía que la mayoría del sufrimiento era creación de la mente y manejo inadecuado de la mente, perdón, de esas situaciones agresoras. Por eso para el budismo, más que buscar en otra parte, hay que buscar en el interior y administrar y manejar desde el interior y desechando y eliminando esos procesos mentales que causan sufrimiento. Ustedes recuerdan que Buda, un personaje del Tíbet, ¿no? De Nepal, del siglo V al siglo IV, creo que murió en el año 368, recoge la historia más certera. Pero Buda se convierte en una filosofía y una religión. Lo único que es una religión que no acude a una deidad, no acude a Dios, a ningún Dios, a diferencia de otras, sino que procura meterse en el interior, una especie de introspección, evaluarse y verse, estar consciente de ello, entonces manejarlo. A diferencia del estoicismo, que es una corriente filosófica donde se inscribieron mucha gente de trascendencia en la historia, como Epicuro, Séneca, Epíteto, sobre todo Epicuro, quiero mencionar a Epicuro, vivió en el siglo IV al siglo III. Epicuro duró unos 70 años, vivió muchísimo para esa época. Le han entendido muy mal a través del tiempo porque quieren decir que era disoluto, concupiscente, porque decía que había que gozar de los placeres y eso. Pero en realidad, Epicuro dejó una teoría que para mí es unos parámetros, unos lineamientos que para mí son importantes, ¿no? En el desarrollo de la cultura y el manejo de estos temas. Le llamó como una especie de medicamento, de tratamiento, tetrafármacos en griego quiere decir los cuatro medicamentos, las cuatro medicinas, tetra, fármacos, como su nombre lo indica, tetra, cuatro, fármaco, medicamento o cura. Entonces, Epicuro dice, escogió
de una tradición que había de unir 4 sustancias: sebo, resina, aceite mineral o aceite, una oleaginosa y otras hojas. Entonces se usaban esos 4. Una herencia que todavía permanece, un tal de cebo a la gente, un tal de cosas en los golpes y eso, en los dolores, en el resfriado. Todavía la gente se junta, todavía, ¿no? Estamos hablando de un hombre que vivió hace 2400 años. Entonces, el tetrafármaco que postula o propone Epicuro es, como era una sociedad politeísta que tenía muchos dioses, y faltarle a los dioses era algo, ustedes saben que a Sócrates lo envenenaron por eso, ¿no? Y a muchos otros lo sacaron de Grecia. Por ejemplo, a Anaxímenes lo expulsaron por faltarle respeto a los dioses. El ostracismo lo sacaron para siempre, nunca pudo volver. Y así muchos otros, y otros fueron condenados y quemados con el tiempo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que era sociedad politeísta de creencia en dioses. Entonces Epicuro decía, no tenga temor en temerle a los dioses. Decía, no le respete, pero no le tema. Que no existiera el temor a los dioses. 2, no le tenga miedo a la muerte. No le temas. Primero, porque tú sabes que es inevitable, es real, te va a acechar siempre de una u otra forma y al final no tiene manera de escaparte de ella. Entonces no le temas, porque es insoluble, no tiene solución, por lo menos en la tierra, ¿verdad? Además, el día que te muera, ya no lo vas a ver nunca más, ni te va a interesar de ella, porque no va a poder hacerlo. Entonces no le temas a lo que tú sabes que no debe de ser temido. La valentía es no tener temor a lo que no se le debe tener temor y temer aquello que se le deba temer. Por ejemplo, no ande en un precipicio de noche al oscuro, pues te puede caer. Pero a la muerte no le temas. Cuídate, protégete, resguárdate. Pero sabe que al fin y al cabo, si vives con el miedo, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, la angustia, la ansiedad y la amargura no te soltarán nunca. Entonces tendrás una vida trastornada. El otro elemento era, no le tema el dolor, porque es evitable. El dolor es evitable. Sobre todo el dolor emocional, sí. Tiene una buena parte de que tú puedes dominarlo. No le temas al dolor, puedes dominarlo. Y, y no le temas las cosas que son evitables. Y entonces ahí le agregaba que trate de gozar todo lo que pueda y buscar la felicidad en todo aquello que te sea apacible, sin que te dañe ni dañe a otro. Entonces esa tetralogía de Epicuro es una condición mental. Tiene mucho que ver con el manejo mental de la emoción, sobre todo. En definitiva, Epicuro, Séneca, Epíteto se fueron por esa corriente del estoicismo, de vivir no con despreocupación, pero sin estar atado a la cadena del miedo, del temor, del pavor, del terror, en que mucha gente eh, eh, ha asumido su existencia, ¿no? El sufrimiento altera todo: las hormonas, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sueño. El sufrimiento altera todo, trastorna la homeostasis. ¿Es manejable el sufrimiento? Sí, se puede manejar. ¿Por qué? Porque el dolor, como decía Buda, va a ser siempre inevitable, va a llegar. Pero el sufrimiento sí puede aprenderse a manejar. Una cosa es el dolor, que causará el sufrimiento, la muerte de un ser querido, pero sabemos que tenemos que manejarnos, sobreponernos y seguir con los otros seres queridos, por ejemplo. Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento puede evitarse y puede disminuirse mucho. ¿Cómo se logra eso? Enseñando a quien, educando al cerebro y a la mente. Y el cerebro y la mente son educables, claro, esa es una de sus mayores virtudes. Entonces, ¿por qué la gente sufre? Porque recurre generalmente a la terapia inadecuada, a la respuesta inadecuada.
a la solución inadecuada. Y recuerden que el cerebro tiene, la mente tiene un campo consciente, un campo inconsciente y un procedimiento. Es como si fueran tres, una forma de proceder. Y entonces ahí se trastorna por completo eso. Por eso cuando una gente está sufriendo, debe dialogarlo, debe entenderlo, debe comprenderlo y debe de ser ayudada. Hoy hay un desarrollo tremendo en la psicología, en las terapias y en los acompañamientos. Hay muchos que son fraudes, hay que cuidarse de eso porque hay muchos fraudes que engañan, que estafan, unas autoayudas que lo que hacen es embobar y a veces intoxicar a la gente. Pero hay muchos profesionales de toda la rama del ámbito de la conducta y de las terapias que tienen manejo formidable de eso. Y en algunos casos se requiere la parte ya, cuando hay trastorno, ¿no? Psicoemocionales profundos o alteraciones ya psiquiátricas, entonces se requiere ya de un tratamiento combinado, tanto la terapia como en principio algunos fármacos. Le pongo un ejemplo. Hubo una época que yo no dormía absolutamente nada. Tenía un insomnio horrible. Siempre hemos sufrido de insomnio, pero ese insomnio llegó ya, me estaba trastornando todo porque me daba migraña constantemente, me mantenía alterado, el carácter me afectó. Incluso me sentía dentro de mí como que quería ser agresivo. Todo eso son señales porque el cerebro te da alerta, 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 alerta. El cerebro te alerta. Esas alertas es para que readecue, para que reconduzca el camino. ¿Qué yo hice? Tuve que medicarme porque no dormía. Me fui medicando y haciendo algunas cosas hasta que puedo dormir más o menos y a mucha diferencia del pasado. Todo requiere un aprendizaje. Lo que no se debe inventar son cosas que no tienen fundamento. Una idea irracional es una idea que no está sujeta a ninguna argumentación lógica. Y la gente tiende mucho a buscar cosas irracionales por creencia, por llevarse. Lo más adecuado es hablar con la gente clave, con la gente que sabe y buscar la ayuda profesional necesaria. Siempre sufriremos, pero podemos, siempre nos expondremos al dolor, más bien. Siempre nos vamos a exponer al dolor físico y emocional o espiritual, pero sí podemos aprender a manejar las consecuencias que pueden ser desastrosas si no tienen respuesta del sufrimiento, del padecimiento humano. Señores, gracias Francia Avalor, Francia Abric, ella es Mortgage Banker, su teléfono es el 718-344-0819, llámela para cualquier préstamo hipotecario en cualquier estado de Estados Unidos. Y no dejen de visitar al restaurante Casa del Mar, que es una joya allá en el Bronx, de el buen amigo Danilo Guzmán. Un saludo para todos, como siempre. Mañana lunes, Dios mediante, nos vemos en el Café con Nieve.